Ok, vamos a empezar. Vamos a orar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? Dios mío, te damos gracias que nos permites estar aquí para aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des gracia para aprender conforme a todo lo que está escrito. Te pedimos por favor que le des al pastor sabiduría para que nos pueda guiar y enseñar en toda esta clase. Te agradecemos, te pedimos que los hermanos que falten, que lleguen con bien para poder formar todos los clases juntos. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. A ver, date Bien, hoy vamos a la última clase, aunque en realidad es que la anterior va a quedar como la última lección. Esta es la penúltima lección. Okay, entonces, bueno, hoy vamos a ver nuestra fe en Jesucristo. Y dice, no se puede ser cristiano sin seguir a Cristo. Es una cuestión muy lógica, pero que tristemente muchísima gente alrededor del planeta Tierra dice ser cristiano y ni a Cristo conoce. Ok, pero no se le puede seguir sin haber creído en Él. ¿Por qué tú seguirías a alguien en quien no crees? Es otra cuestión de lógica. Este razonamiento nos lleva a comprender que el desarrollo de un ministerio debe estar basado en nuestra fe en Cristo, pues no se puede servir al pueblo de Dios de manera que edifique si no se es un creyente en Cristo. Esto tiene un sentido muy sencillo y muy claro. Un ministerio es a final de cuentas el desarrollo de nuestra fe en Cristo. Es decir, ¿cómo se nota que creo en Cristo? El punto más que lo manifiesta más ya en la madurez es nuestro ministerio. El servicio a los creyentes es el fruto de haber creído en Él, y de hecho es a donde todo creyente debe de llegar. Sin embargo, eso no significa que nunca haya ocurrido que alguien que no ha creído en Cristo se haya desempeñado dentro de una iglesia con un ministerio, y lo conoce entre comillas, fingiendo que edifica a los cristianos mientras saca provecho para sí mismo. Por esa razón, en esta lección hablaremos de una parte esencial para todo ministerio, nuestra fe en Jesucristo. Ok, para empezar debemos mirar a las palabras de Santiago en Santiago 2, 14 al 26. Santiago 2, 14 al 26. Alguien que no lo quiera leer, son 13 versículos. Santiago 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana tienen rojas y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tengo fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haz el bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a decir, oh hombre válido, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por la fe, y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Muy bien. Entonces, dice, aunque hoy en día podemos decir que es un pasaje muy claro y directo, sin mayor complicación, la realidad es que en su momento, sobre todo durante la Reforma, surgió algo de controversia debido a que uno de los puntos más importantes
era la salvación por gracia. En la Reforma había ese énfasis, pero había que estar desconfiando mucho de ciertas enseñanzas. De pronto llegan aquí a Santiago 2 y dice la salvación por gracia, por medio de la fe sin las obras, y algunos consideraron que este pasaje se oponía a ello. Sin embargo, este pasaje no contradice nada tal principio tan importante en nuestra fe en Cristo y en la salvación. ¿Qué es lo que nosotros debemos reconocer aquí? Bueno, lo que Santiago está haciendo es una relación entre la fe y las obras. Y se me olvidó que iba a comprar unos quises hoy. Eso lo tengo de colores y puros cachitos blancos. Bueno, cuando una persona tiene fe, esa fe, ¿cómo se manifiesta? Una persona puede decir, bueno, sí, yo creo en Dios, entonces decimos, ¿tú haces oración? No. ¿Lees la Biblia? No. ¿Qué significa? ¿Tiene fe realmente en Dios? Pero ¿cómo lo estamos notando? Sus acciones. Exacto. Porque si puede decir yo creo en Dios, pero no lleva a cabo obras que manifiesten esa fe en Dios, esa fe no se nota. Finalmente, dice Santiago, está muerta. Podríamos decir es falsa, no es cierto, no existe. Pero ese es el punto en el que Santiago está diciendo. La fe, dice por ahí, tú me puedes decir, muéstrame tu fe sin tus obras, no se puede, pero yo te voy a mostrar mi fe, mis obras, es decir, lo que yo hago manifiesta lo que yo creo. Bueno, dice una fe, entonces la forma visible de la fe son las obras. ¿Qué es lo que da la fe? ¿Qué es lo que da, la salvación? La fe. Pero esa fe no va acompañada de obras para dar salvación, sin embargo se nota en lo que hacemos. Ese era el punto de controversia, sobre todo en la Reforma, el hecho de que sí, las obras son una manifestación de la fe, pero de hecho de ahí la Iglesia de Roma se agarró para decir, es que las obras también dan salvación, porque aquí dice que la salvación es por la fe y las obras. Sin embargo, diríamos, la salvación es por la fe que produce obras, lo cual es muy diferente, porque las obras son un reflejo, vamos a ponerle aquí, son un reflejo de la fe. Las obras reflejan la fe que yo tengo. Y por eso vamos a ir llenando aquí, dice, por lo tanto debemos anotar a continuación lo que Dios a través de Santiago está diciendo. Una fe que no se manifiesta en la forma de vivir o de actuar es una, ¿cómo la llama él? Fe muerta. Una fe muerta. Dices que tienes fe, pero esa fe no produce nada. ¿Cuánta gente no hay que dice, ay, sí, yo creo en Dios, pero nunca le busca, no le alaba, no se congrega, pero dice que cree mucho en Dios? Y esa fe es una fe muerta. Pienso yo que, bueno, esas acciones son como por comodidad. Pues yo creo, y aunque no tengas conocimiento, y obviamente que si no sabes de la palabra, entonces no puedes creer en nada que estás diciendo. Exacto, no hay nada que te guíe a hacer las obras correctas, ¿no? Entonces, vemos que muchísima gente va a decir, sí, yo creo en Dios, pero sus acciones no van por ahí. Bueno, ok, es una fe muerta. En otras palabras, es una fe falsa. Una fe falsa. Pues sin tal manifestación, esa fe no es real, no existe. Y la verdad es que eso es muy fácil verlo en la forma en que vive cada persona. Entonces, por eso a veces lo que le falla a las personas no es que hagan las cosas equivocadas, es que lo que les está faltando es fe. Entonces no podemos decir, bueno, deja de hacer esto, sino empieza a creer en Dios, lo cual producirá las obras correctas. Y eso es paradójico, porque aunque fue una discusión en la Reforma tuvo como enfoque algo muy distinto. Hubo muchos movimientos de tratar de cambiar a la iglesia durante siglos, pero la Reforma hizo algo que los demás movimientos no hicieron. La Reforma no se enfocó en lo que la gente hacía. Lo que la gente hacía era equivocado y lo sabían, pero el problema no eran las cosas que hacían mal, el problema era la mala enseñanza.
Entonces, ¿qué es lo que debe cambiar en una persona para que haga lo correcto? El conocimiento para que tenga la fe correcta, y una fe correcta los lleva a actuar de manera correcta, ¿verdad? Bueno, entonces, vemos cómo esto cambia mucho el hecho de que decimos, adelante, hermanos, podríamos estar enfatizando muchísimo un cambio de vida en una persona cuando lo que debemos trabajar es un cambio de ¿qué? De fe, de pensamiento, de fe, de entendimiento de las cosas. Eso es la clave. Entonces, pero si esa fe no se manifiesta en obras, entonces por eso vemos que hay tantos cristianos que, aunque dicen que creen en Dios, no le buscan glorificar, porque el problema no son sus acciones, su problema es su fe. ¿Ok? Ahora, el conocimiento produce esa fe, y por eso debemos enseñar para fortalecer y producir esa fe. Por eso se debe predicar el Evangelio, para producir esa fe. Ok, entonces vamos ahí donde dice el uso del término obras. Pero si quieren llenar, porque es lo primero que llenamos previamente, que dice: una fe que no se manifiesta en la forma de vivir o de actuar es una fe muerta. Una fe muerta. A ver, le paso una pregunta. Es una fe muerta. En otras palabras, es una fe falsa. ¿Ok? Una fe falsa. Ahora, el uso del término obras es para referirse al hecho de que una fe verdadera solo se puede ver a través de lo que tal persona hace. Como decimos, ¿cómo noto yo que alguien tiene fe? Sus acciones. Exacto, por sus obras, sus acciones. De otra manera, la fe no se nota, porque aun cuando fuera alguien que caminara sobre el agua, yo solo puedo ver su fe a través de que el hecho que está caminando sobre el agua, ¿sí o no? Entonces, la fe no se nota, lo que se nota son las obras que esa fe produce. Bueno, ok, una fe muerta y, en otras palabras, una fe falsa. Bueno, el uso del término obras es para referirse al hecho de que una fe verdadera solo se puede ver a través de lo que la persona hace. Por esa razón dice que el hombre es justificado por las... ¿Por qué es justificado el hombre? Por las obras. Porque decir que tenemos fe, todos podemos. Pero allí es donde estuvo la controversia en la Reforma. El hombre es justificado por las obras, dice Santiago. No, pues todo el mundo explotó y dijo: oye, pero espérame, la justificación es por la fe en Cristo. Pero esa fe, si no produce obras, no es una fe verdadera. Yo puedo decir: sí, yo creo en Cristo y no hago nada, entonces no soy justificado en verdad. Por esa razón nosotros podemos ver el reflejo de la fe en las obras, y eso es lo que nos justifica. Ok, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese fue el verdadero punto. Dice, aquí es donde se da el conflicto. Cuando no se observa con atención que la justificación se da porque la fe verdadera produce obras acordes a ella. Pues todos podemos decir que creemos, pero eso no se ve. La única forma de ver la fe de alguien es a través de lo que hace. Es por esa razón, miren, vamos a ver Apocalipsis 20 del 12 al 13. Son 3 pasajes, el otro es Proverbios 24:12 y el otro 2 Corintios 5:10. Vamos a ver quién nos puede leer Apocalipsis 20 del 12 al 13. 12 al 13. Ajá. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el 13 también. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok, juzgados según sus obras.
De hecho, yo tuve amigos católicos y algunos que otro muy ferviente católico, y parte en algún momento de una plática fue este pasaje. Bueno, pero Dios nos va a juzgar según las obras, no según la fe. Entonces, esto ayuda a entender, dice que el juicio final seremos juzgados según nuestras obras. No son las buenas intenciones, sino las acciones las que manifiestan. Sí, José. Por ejemplo, ahí dice que nos va a juzgar por las obras, ¿no? Que la manifestación de nuestra fe son las obras. Ajá. Entonces, por ejemplo, alguien que recibió a Cristo, digamos que toda su vida sus obras fueron malas, recibió a Cristo, pero no sé, al día siguiente o... De haber recibido a Cristo. Ajá, entonces, ahí cómo se podría ver en ese punto donde dice, pues te juzgo por las obras, pero las obras que tú hiciste antes de conocer a Cristo pues son malas, entonces te voy a juzgar. Entonces ahí cómo se ¿Cómo juzgarías? Ajá. Bueno, miren, sí, hay gente que en el hecho de muerte recibe a Cristo. ¿Qué tan cierto, qué tan sincero? Eso solo Dios lo hace. Pero diríamos que de todos los casos es un porcentaje muy, muy pequeño, ¿no? Porque aún esa persona en el hecho de muerte, una vez que recibe Cristo, algo en su actitud debe de cambiar. Digo, a lo mejor no lo hace en el último suspiro, ¿no? Pasan 2 o 3 días más. Pero tipo, se pudiera dar el caso a alguien que en su último suspiro recibe a Cristo. Bueno, finalmente este es ya un asunto respecto de Dios. Pero estamos hablando, diríamos, del cristiano promedio, del ser humano promedio, porque en realidad los casos de conversión son muy pocos. Miren, yo por lo menos sí he escuchado de 2 casos de gente en el hecho de muerte que le dicen recibe a Cristo antes de que mueras, y en los 2 casos dijeron no, ya es muy tarde, yo no voy a creer en él. Entonces, esa es una cuestión que se ocurre, porque diríamos que muchos dirían, pues sí, ya me va a morir, ya lo bailado, ¿quién me lo quita? O sea, creo en Dios y me voy al cielo al morir. Tal vez el ladrón en la cruz, ¿no? Por ejemplo, que ya está en la cruz, ya que acciones, hay una cosa, hubo una acción que manifestó su fe. Sí, la forma en que él respondió al otro ladrón, ¿sí o no? ¿No era eso una manifestación de la fe? Hasta él tuvo una obra, porque la forma en que habló y la forma en que volteó a ver a Jesús y a decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fue manifestación de una fe. A pesar de que fue en el último momento de su vida, unas horas antes de morir, ¿no? Entonces vemos que finalmente algo en este sentido Dios produce, pero hablemos del cristiano promedio y del ser humano promedio. Sus obras reflejan lo que uno cree. Porque si a alguien le dice, mira, si no presentas mañana el examen en la escuela, te van a correr y todo eso, y esa persona dice, ay, no, sí es cierto, a lo mejor sí me corren, y no se para en el examen, ¿qué significa? Pues que finalmente no cree que lo vayan a correr si no presenta el examen, no tiene esa fe, porque sus obras manifiestan. Pero si llega bien preocupado y se presenta y aunque repruebe el examen, no lo corren, finalmente es alguien que sí está convencido de que si no presenta el examen lo corren. Ese es un aspecto en el que vemos cómo la fe se manifiesta en las acciones, en las obras. ¿Ok? Vean lo mismo en Proverbios 24:12. Sí, adelante, hermana. Si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Ok, uno podría decir, bueno, es que yo no sabía, pero Dios, ¿qué dice? Primero, analiza los corazones, pero Él no va a dar de acuerdo a lo que ven los corazones, sino de acuerdo a lo que ve a cada hombre según ¿qué? Su obra. Porque es la manifestación visible de lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón de una persona se manifiesta en las obras. Ahora hay mucha gente que puede decir muchas cosas, yo ya no los quiero y no sé qué tanto, y ahí está, y ahí sigue ayudando. ¿Qué significa?
que sí los quiere, pero está resentido, ¿no? Entonces son aspectos que las obras son lo que manifiesta realmente lo que hay en el corazón. Lo que hay en alguien que dice, bueno, no, yo ya no quiero seguir con Cristo, ya he sido muy cansado y todo, y lo vemos orando y lo vemos congregándose, significa que sigue creyendo, ¿verdad? Son aspectos que vemos, por ejemplo, en Jeremías, que ya no quería hablar la palabra, Dios le daba algo y ahí iba y le hablaba, ¿no? Porque dice, cada vez que hablo me pasa algo malo. Pero es eso, el hombre lo manifiesta en sus obras. Y así queda claro lo que nos dice 2 Corintios 5:10, ¿qué dice? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, un juicio no solo es para castigo, un juicio también puede ser para premiación. Por eso dicen que todos nosotros, incluido Pablo, que es el que escribe, y todos los demás creyentes, y todos nosotros, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y uno no le va a decir a Cristo, ay Cristo, yo en serio que sí creí en ti, tenía muchas ganas de ir a la iglesia y de alabarte, pero no, pues ya ves que se presentaba una cosa u otra. Ahí lo que importa no es las intenciones que supuestamente se tienen, sino las acciones que se realizaron. Entonces, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Recompensado por sus hechos, es decir, por sus obras, por sus acciones. Recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo. Las acciones, los hechos, de acuerdo con lo que hizo, estando en el cuerpo, sea bueno, en ese caso habría premio, o sea malo, en ese caso habría castigo. Pero todo ser humano, cristianos, no cristianos, ateos, budistas, maometanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces cada uno será recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, preguntas hasta aquí, hermanos. ¿No? Bueno, ahora dijimos, para poder servir al cuerpo de Cristo hay que creer en Cristo. No se puede servir al cuerpo de Cristo si no se cree en Cristo. Si hay en este tiempo una gran infección o enfermedad crónica en el cuerpo de Cristo, se podría decir que es el mercantilismo cristiano, o en palabras más sencillas, el uso de la fe en Cristo para hacer negocio. Algo que a veces puede ser con buenas intenciones, pero miren, la historia clásica es la de esta iglesia bautista en Estados Unidos, que empezaron a vender pollo para juntar fondos, y luego pues el pollo les salía muy bien, se vendía muy bien, y pusieron su marca de pollo Churches, por eso se llama así, Church Iglesia, Churches, el pollo, y no sé si la iglesia siguió o no, pero se volvió negocio, ya no fue para juntar fondos, no sé si sigan juntando fondos así, pero el asunto es que el uso de la fe en Cristo a veces podría ser con buenas intenciones, pero finalmente muchas veces termina siendo negocio. Ok, pero este asunto ha estado presente en la iglesia desde hace siglos. Las indulgencias y todo este tipo de cosas para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, pues se vendía la fe, ¿verdad?, para que la gente diera. Y hay que reconocer que hay ramas del cristianismo que existen meramente para fines económicos, políticos y de poder. Muchos conciertos, desayunos, hasta conferencias. Por ahí una vez me sugirieron que diera yo conferencias por internet y juntaría más fondos, ¿no? Ahora la pregunta, ¿cuál es? ¿Para dar enseñanza o para que haya dinero? Y es algo que hay que sopesar sobre eso.
Porque uno puede decir, como dijo un pastor, bueno, pero como si el evangelio se predica, ¿no? Si gano dinero, pero se predica el evangelio. El asunto es que esto muchas veces termina afectando el corazón. Dice, hay que reconocer que hay ramas del cristianismo que existen meramente para fines económicos, políticos o de poder. No todo es dinero. A veces es una cuestión política que da dinero y a veces una cuestión de poder que también da dinero. Dicho en otras palabras, toda corriente supuestamente cristiana que no se conforma a la palabra de Dios es primeramente un negocio, una fuerza política o un grupo de manipulación. Porque esto ha ocurrido a lo largo de la historia del cristianismo y de maneras muy fuertes. Fue como se formó Europa, fue lo que pasó en el Imperio Romano, etc. Y podemos hablar de muchas cuestiones de historia. Y aunque pudiéramos mencionar aquí algunos de esos grupos, unos de ellos muy evidente y muy de moda hoy en día, esto no se diga cómo ha crecido tremendo. Hasta hay los Grammys a la música cristiana, ¿verdad? Uno decía que no era para adorar a Dios. Bueno, lo correcto es comprender cuál ha sido la base de este problema. Tales personas no han creído en Cristo, sin importar lo que digan, en realidad no conocen a Dios. Cuando se ha caído en todo esto, es que no se tiene temor de Dios porque no se conoce a Dios. Miren, vamos a ver lo que Pablo escribe a Tito en Tito 1:16. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ok. Profesan conocer a Dios. Es como el rockero cristiano que hasta da un mensaje en su concierto y años después le dice a los medios, pues es que yo la verdad nunca creí, pero era un gran negocio. Hasta daban mensajes, ¿no? Hubo un candidato a presidente que de hecho fue presidente, que lo invitó a un grupo de iglesias cristianas e hicieron un evento en el Azteca y él fue y les predicó, como dijo uno de sus seguidores, un pastor aquí en Toluca. No, pues fue y hasta los predicó. Dice, sí, que les va a predicar un político a un grupo de pastores y de iglesias, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Las acciones de la persona es lo que define realmente la fe que tienen. Entonces, ellos dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, adelante Antonio, pasa, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. No son capaces de hacer lo bueno. Ellos no son capaces de hacer lo bueno. Lo que hacen es con fines egoístas, por eso ya no es bueno. Y miren, en este mundo que dicen, ay, es que engañan a la gente. No hay engañados ni engañadores. Es una, ¿cómo se le llama? Complicidad. Miren, va uno, le dicen, viene el gran cantante cristiano, va a estar en el estadio tal. Ok, va el cristiano y en su corazón él se convence de que va junto con los hermanos a alabar a Dios. Pero imagínense que llega a la taquilla del estadio para pagar sus 300 pesotes para entrar al concierto y le dicen, hermanos, el cantante se enfermó y no va a poder venir, pero no se preocupen, juntos vamos a alabar a Dios porque hay un grupo de alabanza que va a guiar la alabanza en el concierto y no va a venir el cantante. ¿Pagaría sus 300 pesotes esa persona? No, porque no va a alabar a Dios, va a ver al cantante, ¿sí o no? Digo, ¿para qué se engaña uno? Esa es la realidad, ese es un problema que como humanos tenemos. Entonces, cuando le dicen a alguien, mira, si tú das tanto, Dios te va a devolver tanto, ¿por qué la gente pasa al frente y da? ¿Porque quiere glorificar a Dios o porque quiere recibir ese extra? Es por avaricia, porque quiere más dinero. Entonces me dijeron, si yo le doy a Dios, Él me va a dar doble. Pues entonces paso y doy. ¿Por qué? Porque mi corazón es egoísta y mi corazón es avaro y quiere más dinero. Entonces una buena inversión de multiplicar mi dinero, pero no tiene nada que ver con el amor a Dios.
Entonces no hay engañadores ni engañados, y eso es una cuestión de complicidad. Ahora, puede haber cristianos seducidos en eso, sí, porque todavía estamos en un proceso de perfección. No estamos diciendo que todos los que se ven metidos en eso no sean cristianos, pero como dijo Jesús, habrá quienes engañarán a muchos y, de ser posible, aún a los escogidos. Bueno, ese es parte del problema. Es ellos no son capaces de hacer lo bueno, lo que hacen es con fines egoístas. Por lo tanto, aunque pudieran aparentar ser ministros piadosos, ellos no son salvos y no tienen la menor intención de edificar al cuerpo de Cristo. Y fue duro ayer ver esta publicación de Diego Rusaín en Facebook, que habla de que el cristianismo evangélico está dirigido por la peor calaña de personas, y menciona, bueno, no dice nombres, pero saca fotografías, bueno, menciona uno que otro, sí, gente muy perversa que son grandes pastores. Entonces, ahorita es muy famoso uno que estuvo en la cárcel en España, pagó $1 millón para poder salir, y es un gran pastor que está moviendo un ministerio muy grande que está afectando todo Madrid, y pues ya le han atacado por eso, ¿no? Entonces uno dice, pero entre eso la gente agarra parejo, son los evangélicos, y vámonos. El asunto es que esto ha sido también una forma en que el verdadero evangelio está siendo como ocultado debajo de una serie de cosas, que todo es para que la gente no pueda ver realmente el evangelio de Cristo. Ok, ahora, pero aquí no lo enseña. ¿Por qué existen esos casos? Bueno, la palabra aquí no lo está enseñando. Por lo tanto, la fe en Cristo nos lleva a la fuente de todo ministerio. ¿Cuál es? El ejemplo de Cristo. Ok, ¿habrá casos malos? Sí, los hay. Hasta Pablo, Juan lo dicen en sus cartas. Había gente que decía ser cristiana, no lo era, como Diótrefes, o como lo era el caso de Alejandro el Calderero, como Demas, que dejó a Pablo, etc. Pero bueno, vamos a ver Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido. Ok, empieza el ejemplo de Cristo. No vino para ser servido, sino para servir. Ahora, esto lo añade a otro más, porque el ejemplo de Cristo para nosotros queda ahí. No podemos hacer la segunda parte, para dar su vida en rescate por muchos. Pero vino para servir, aspecto que nosotros debemos mirar en él, porque no vamos a dar nuestra vida en rescate por nadie, salvo cuestiones muy particulares, en casos muy particulares que quizás ni existan. Bueno, esta frase es la conclusión de su enseñanza en los 3 versículos previos, hermana, si nos leen del 25 al 27. Y tuvo miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Perdón, de ahí del mismo Mateo 25 al... Ajá. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridades sobre ellos. 27. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Ok, entonces, aquí de hecho él concluye tal cosa porque él está enseñando, donde a diferencia del mundo, donde los grandes ¿qué hacen? Se enseñorean, es decir, se jactan de estar en el dominio de ellos y ejercen su dominio, la opresión, lo que sea, como pudiéramos llamarlo. Se enseñorean los grandes y ejercen, además de eso, ejercen los poderosos, dice, pero aquí lo uníamos. Ejercen autoridad. Podríamos decir son prepotentes, pero se enseñorean y ejercen autoridad sobre los demás. Él enseña que entre los suyos no será así. Dice, entre ustedes no será así.
Ahora, el asunto es que a lo largo de la historia vemos cómo se levantan grupos donde hay ese señorío sobre el pueblo, ¿sí o no? Es un aspecto que muestra mucho sobre ciertas estructuras religiosas. Ok, entre los suyos no será así, sino el que quiera llegar a ser grande será servidor de los demás. El que quiera ser grande será servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero será su siervo. ¿Ok? El que quiera ser el primero será su siervo. Esto es muy interesante cómo Jesús está estableciendo realmente esta función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su cuerpo. Ok, vamos a ver ahora Juan 13, 13 al 17. Juan 13, 13 al 17. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, pues si yo, el Señor y el maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, no serán felices, más bien, si saben esto, serán felices si lo practican. Ok, muy bien, hasta ahí. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. ¿Qué acaba de hacer Jesús? De lavarle los pies a los discípulos. Va, se sienta, deja la toalla, deja el traste que tenía y les dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque lo soy. Bueno, el maestro y señor acaba de hacer un acto que hacía el esclavo de menor rango en una casa rica. Si no había esclavos, si no había casa rica, pues nadie le lavaba los pies a nadie, o a lo mejor cada uno se los lavaba solo. Pero dice, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. El punto no es el lavado de los pies, el punto es el servicio, porque estamos hablando del servicio que hacía el esclavo de menor jerarquía dentro de la casa. Dice, porque les he dado ejemplo. Les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. El servirse unos a otros, el cuidar unos de otros. Y luego les da el fundamento de su ejemplo. Ok, ¿en qué se basa su ejemplo? Él dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor. Ellos podrían decir en su corazón, entonces el maestro es menor que yo, porque me acaba de lavar los pies, porque acaba de hacer eso, yo soy más importante que el maestro, y menospreciar al maestro. Sin embargo, él aclara, yo soy el Señor y maestro, y luego les aclara, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado, aquí la palabra en griego es apóstol, ¿verdad? Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, si Jesús nos da el ejemplo, como dice Juan, hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos entonces amarnos unos a otros. Si Él puso su vida por nosotros, debemos poner la vida por los hermanos. Y habla sobre el servicio. Ok. Entonces, un siervo no es mayor que su Señor. Jesús es el Señor, nosotros los siervos. Ni un enviado es mayor que el que lo envió. Jesús es el que envía y nosotros los enviados. Y termina con una promesa. El problema es que esta promesa no se cumple muchas veces porque no cumplimos esta parte que dice, si saben esto, serán felices. Aunque lo supiéramos, muchos, ¿en cuántos lugares no se toman los lugares de honor por los que dice aquí que deberían ser los que deben servir? Y de hecho hay pastores. Yo fui una vez a una iglesia donde en lugares para los pastores atrás decía siervo, siervo, siervo.
Pues el siervo debe estar hasta atrás, no en la primera fila, ¿no? Y, siervo, ¿y cómo está? Siervo, y siervo ya lo tomaban como algo de honor, cuando en realidad el concepto de siervo, ¿cuál es? A ver, bárrele ahí, acomoda esas sillas y haz esto, porque eso hace el siervo. Pero ya se ha tergiversado el asunto, que hasta decir, yo soy siervo de Dios. Yo no voy a servir, vengo para ser servido. Entonces, todo este tipo de exageraciones nos muestran que en realidad por eso no hay esa felicidad, dice Jesús. Si saben esto, serán felices si lo practican. El servicio trae felicidad, el practicar el servicio a Dios. Y así Jesús establece cómo podemos seguir en el servicio, pues no hay aspiraciones de grandeza en ello. Jesús no le agrega más el haber servido, él ya era Dios, él ya era Salvador, él ya era todo lo que era. El servicio fue la forma de manifestar el verdadero deseo de la edificación de los demás. Jesús no llegó a ser grande porque sirvió, Jesús ya era grande y sirvió para darnos ejemplo. Entonces, no hay aspiraciones de grandeza en ello, ni egoísmo, pues el deseo es agradar a Dios al edificar a los hermanos. ¿Sí, Josué? Y ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, Jesús podía decir, yo los voy a salvar, ¿no? Ya es lo único que voy a hacer porque es el único servicio que voy a dar. Exacto. Y no fue así, o sea, incluso en este ejemplo de que le lavó los pies, fue más allá, ¿no? Bueno, fue en el punto de que no fue solamente de, ¿sabe qué? Pues los voy a salvar y ese es mi único mérito, o es lo único que voy a hacer por ustedes. A pesar de eso, pues dio ejemplo de todo lo demás, no solamente como que él mismo dijo eso, solamente esto, y no voy a hacer nada más. En otras palabras diríamos, no tenía obligación de hacer esto, porque lo que él era y lo que él iba a hacer ya estaba definido, pero lo hizo para mostrarnos lo que él espera de aquel que es el mayor entre los cristianos. Es decir, mientras más maduramos, más debemos servir. Porque ¿qué es lo que hace mayor a un cristiano? La madurez nada más, no hay una cuestión de jerarquías. Entonces, por esa razón, es cierto, Jesús no se veía obligado a hacer. Si no hubiera hecho esto, la salvación es la misma, pero el asunto es que lo que cambiaría sería la forma de comunión entre hermanos, ¿verdad? Bueno, y es que hay un principio en todo esto. El principio es que cualquier cosa que Dios demanda de nosotros, Cristo ya lo cumplió primero. Si Dios espera que perdonemos, Cristo perdonó primero. Si Dios espera que amemos, Cristo amó primero. Si Dios espera que sirvamos, Cristo ya sirvió primero. Ok, entonces, dice Hebreos 12 del 1 al 3. ¿Alguien que quiera leer Hebreos 12 del 1 al 3? Por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, despojándonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ok, aquí está el llamado a mirar el ejemplo de Jesús. Dice, nos enseña a seguir su ejemplo, corriendo la carrera que tenemos por delante, ¿con qué? Con paciencia. Con paciencia. No vas a ser un cristiano maduro de la noche a la mañana, no es muchos hábitos, van a tomar su tiempo, pero lleva paciencia en todo esto. Corre la carrera, y correr no es lo mismo que caminar, es decir, avanza, sigue avanzando, pero sé paciente, el tramo es largo porque es el resto de nuestra vida. Y que más quisiéramos que esa carrera fuera larga, ¿verdad? O en otras palabras, que viviéramos más tiempo aquí en la tierra. Bueno,
la carrera que tenemos por delante con paciencia, y puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Esto qué significa? Es decir, en su ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? Muchos, ahora se sacó esto y se puso muy de moda en Estados Unidos. ¿Qué hubiera hecho Jesús, verdad? La pregunta ya no es qué hubiera hecho Jesús, sino ¿qué hizo Jesús? Porque el ejemplo ya está dado. Ok, ¿qué hizo Jesús? Y esto es el punto de puestos los ojos en Jesús. Pues su motivación para el servicio estaba en el, exacto, dice, el cual por el gozo puesto delante de él. Es decir, él al servir aquí en la tierra estaba mirando hacia adelante. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. El cual por el gozo puesto delante de él. Esa fue su motivación. ¿Él a dónde estaba mirando? Él estaba mirando más allá de la cruz, de la resurrección. Él estaba mirando lo que vendría. ¿Qué espera Dios que nosotros miremos? Lo que viene después, la vida eterna. Es decir, ¿cómo voy a vivir en esta vida? Mirando hacia la eternidad. Que un día estaré delante del tribunal de Cristo y las cosas que yo hice, bueno, uno podría decir, pero entonces las vas a hacer por interés de verte bien en el juicio. Sí, porque eso sería buscar agradar a Dios. El día del juicio, que a mí Jesús me diga, bien hecho, buen siervo fiel. No nos exime de errores, los podamos tener, pero nosotros estamos buscando llevar a cabo una manifestación real de nuestra fe. Ok, entonces, el cual por el gozo puesto delante de él. Este gozo se refiere a agradar al Padre. Nosotros debemos poner la mirada en agradar a Dios. El gozo se puede referir a nuestra salvación. Voy a estar en la eternidad con Cristo. No habrá más sufrimiento, más llanto, más dolor. Por eso Dios nos ha hecho estas promesas. Y también en la gloria eterna de Cristo, en este caso su gloria eterna, el poder participar de la gloria de Cristo. Por eso dice la Biblia que Dios nos santifica, Cristo nos santifica para que participemos de su gloria. Es decir, que Jesús era motivado por lo que le esperaba tras su muerte y resurrección. En esta vida debemos ser motivados por lo que viene después de nuestra muerte y resurrección. Ok, y de esa forma nos dice, aquí juntamos dos versículos. Primero nos dice que soportó la cruz, luego dice que soportó la vergüenza, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, la vergüenza, es decir, todo lo vergonzoso de ser crucificado, de todo ser por la gente exhibido delante de la gente, y soportó la oposición o la hostilidad de los pecadores. En algún modo nosotros experimentamos una cierta forma de crucifixión. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Bueno, hay una forma de cruz que no es precisamente ser colgado de un madero, y eso, de acuerdo a la ley de Moisés, era una vergüenza, ser colgado de un madero. Ok, él soportó esa vergüenza, la oposición de los pecadores. Nosotros en algún modo también vivimos una cierta oposición de la gente, el ser exhibidos como cristianos, lo que sea, pero nosotros debemos seguir su ejemplo para no, ok, aquí uso las palabras de la Nueva Biblia de las Américas, no desmayar. Para no desmayar. Porque ante todo esto hay muchos que en el camino se quedan y dicen, no, esto es demasiado. Ok, finalmente, último pasaje para terminar la clase, Filipenses 3:12. Ok, vimos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo miraba Pablo, cómo siguió Pablo el ejemplo de Jesús? Porque cuando uno dice, bueno, pero Jesús era Dios y Jesús sabía lo que hacía. Ok, veamos a un ser humano como nosotros, que no era Dios. En Filipenses 3:12, ¿qué dice? No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para la cual estamos
para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ok, entonces Pablo nos enseña cómo siguió su ejemplo. De hecho hay más, ya no me cupo en la hoja, dice olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Pero su visión es esta. No es que ya lo haya alcanzado. Muchos cristianos dicen, no, si yo ya sé, ya lo que necesito saber, ya lo sé, ya. No, no es que ya lo haya alcanzado, ni Pablo, que estaba escribiendo estas cartas teológicas y que nosotros usamos para estudiar, y él escribiendo las decía, yo todavía no lo he alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto. Pero a mí la frase que me gusta es esta siguiente: sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Esta frase a mí es la que más me ha llamado la atención desde la primera vez que la leí. Yo creo que fue desde esa vez. Es decir, Cristo me alcanzó con una finalidad la cual yo debo completar y no quedarme a medias en esta vida. Entonces Pablo decía, a mí Cristo me alcanzó, a alcanzar algo tengo que alcanzarlo. Y esa es la manera de pensar, de ver la vida cristiana. Cristo te salvó porque algo va a hacer con tu vida que se cumpla antes de que te vayas de esta vida. Ok, para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Mi deseo es que cada uno por la fe en Cristo alcance aquello para lo cual Cristo los alcanzó. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? Bueno, ya la próxima semana tenemos el examen, me había faltado esta lección. Les decía a los que llegaron temprano, esta dice lección 31, la de la semana pasada dice lección 31, también pónganle 32 a la de la semana pasada. Ok, la de la semana pasada va a ser la última lección, esta va a quedar como lección 31 y es ya la última, son 32 lecciones, ya completamos el curso 4 y por eso el próximo domingo ya tenemos el examen. Ok, tráiganse todas sus hojas para que estén en el examen y va a ser calificación. Dios y Padre que moras en los cielos, agradecemos este tiempo, esta clase. Gracias por la vida de mis hermanos, por cada uno de los que hoy han estado aquí, Señor. Padre, estamos confiados de que tú vas a cumplir tu propósito en la vida de cada uno y que esta enseñanza, Señor, no queda vacía, sino que entendemos, Padre, que al llevar a cabo un ministerio, el desarrollar una forma de servicio en la iglesia, es la mayor expresión de que seguimos el ejemplo de Jesús. Por eso te pido que tú muevas el corazón de cada uno para poder comprender tu voluntad respecto de la forma en que han de servir al cuerpo de Cristo, respecto de la forma en que van a llevar a cabo su ministerio, si alguno no lo está llevando, y aquel que ya lo está haciendo, que sea guiado por ti. Gracias, Padre, por este tiempo y por toda tu obra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos.